Muy bien, vamos a continuar, pues sí, con el tercer tema. Vamos a seguir viendo lo que son las distinciones en la teología, ¿sí? Y bueno, antes que nada, yo quiero pedirles, por favor, que no se abrumen con los conceptos, con las definiciones que estamos viendo, ¿sí? No se abrumen, es así como que, ay, como decíamos, no, ay, es que yo tengo mente de teflón, no se me pega nada y qué difícil, y a mí se me hace bien complejo. Por eso los ensayos, por eso el estar practicando, el estar escribiendo, ¿sí? Pero no quiero, repito, que se abrumen. La idea no es que lo memoricen. En este caso, por ejemplo, lo que son las distinciones en la teología, no es, ok, a ver, teología la histórica, y comprende esta y esta es de tal fecha a tal fecha, esta acá, no estamos entrando por ahí, ¿sí? No estamos entrando por ahí. El objetivo es de que ustedes ubiquen distinciones, que cuando uno dice teología, no estás hablando, ¿de qué me estás hablando? O sea, ¿de qué? Sí, ¿de cuál me dices? ¿De qué estás tratando? ¿Sí me explico? Entonces, ¿por qué? Porque eso nos ayuda así como que la búsqueda, reducirla. Lo mismo más adelante, que les pase alguna bibliografía y los que puedan adquirir esos libros, pues va a ser de mucha riqueza, pero va a ser muy enfocada. Porque lo dices teología y puede ser muy mala. Puede ser muy mala teología. O sea, de repente te encuentras a un filósofo que quiere hacer teología y es muy mala. O algunos científicos que quieren hacer filosofía y dices, bueno, como científico eres muy bueno, pero como filósofo eres pésimo. O sea, ya estás confundiendo la gimnasia con la magnesia. No sé si me doy a entender. Y no por el hecho de decir tienes un gran nombre, eso no quiere decir todo lo que vas a decir está bien y está enfocado y está bien centrado. Esas son cosas que necesitamos nosotros ubicar, ¿sí? Entonces, les digo, el hecho es de que no tanto que memoricen los términos, sino que entiendan las distinciones. Y siempre en algún momento, ay, ¿cuál será? ¿Qué será? Pues uno puede ir a sus apuntes, por eso tomar nota, por eso las lecturas, por eso los ensayos, y que vayan armando sus carpetitas, ¿verdad? Con todo esto. Bueno, les recuerdo algo de lo que vimos la semana pasada, es que esencialmente mencionamos 3 distinciones en la teología. ¿Cuáles fueron esas 3 distinciones que mencionamos? La de época, ¿cuál otra? No, vimos la de época, y la de época incluye histórica, incluye otras, ¿no? Puntos de vista y por enfoque. Cada una de esas distinciones tiene, y de las que mencioné, o sea, mencioné nada más fue un botoncito, ¿eh? O sea, es nada más para poner un ejemplo, o sea, esta tiene sus ramificaciones. Pero si nos metemos a las ramificaciones que tiene cada una de ellas, nunca terminamos, porque siempre están saliendo cosas. ¿Sí me explico? Siempre surgen otros enfoques y bueno, vamos avanzando. Entonces, vimos muy a vuelo de pájaro la que estaba relacionada a la época, ¿no? Vimos la histórica, y esa parte de la histórica, cómo abarca la que se le denominó como antigua o patrística, medieval, ¿verdad que sí? Bueno, vimos eso, es en donde nos concentramos. Les quiero comentar que no vamos a entrar en muchos detalles. Otra vez, no es el deseo abrumarles, y no vamos a entrar en muchos detalles porque, póngame atención aquí, tanto las definiciones de las cosas que vemos como las categorías pueden ser tan variadas como los criterios. ¿Okay?
O sea, cuando nosotros vemos teología histórica, por ejemplo, ¿no? Es de época, esa es una categoría, es una distinción, pero luego tiene sus departamentos. Histórica, alguien le puso histórica, no está en la Biblia, el concepto ahí está. ¿Sí me explico? Y alguien le puede llamar de una manera distinta, la puede ver de otra forma. Entonces es nada más otra vez para que nosotros tengamos muy, muy en claro todo esto, ¿no? Y debido a esto que les acabo de mencionar, por el momento no nos vamos a detener en la distinción de puntos de vista. ¿Ok? Vimos la de época, luego está puntos de vista. No me voy a detener porque necesitamos, no sé, yo pienso que para verla por encima, no a detalle, pero por encima, ese enfoque nada más nos llevaría no menos de un año. Yo calculo eso. O sea, al menos 4 o 5 módulos. ¿Sí? Y eso es casi dedicando 2 clases a algunas de las distinciones y dejando fuera un montón, o sea, de puntos de vista, ¿sí? En puntos de vista, nada más para refrescar la memoria, es en donde tenemos, por ejemplo, la teología católica. Ahí hay un montón que revisar, ¿sí? Hay mucho que revisar y debo decir algo, hay mucho que aprender también. Hay muchas cosas que dices, no, esto está de plano, pero es importante saberlo. Si es que queremos ahondar en eso. ¿Sí me explico? Pero hay mucho ahí, hay muchas otras cosas que dices, no, esto sí está, pero bien jalado de las greñas, decimos en México, ¿no? O sea, jalado del pelo, ¿no? Pues esto, a ver, ¿y cómo es que llegaron a este punto? Bueno, ahí entra la histórica y empiezas a seguirle el rastro a esa doctrina y ves exactamente a dónde llegaste. Por eso teología es una ciencia, porque sí tienes datos precisos. No queda como en el pensamiento por allá flotando, ¿no? O como decía Platón, en el mundo de las ideas, ¿no? Son cosas muy particulares, muy específicas, que se pueden rastrear y que se pueden comprobar. Cosas muy objetivas. También tenemos, bueno, a lo mejor algunos han escuchado esto, ¿no? La teología calvinista. ¿Sí? Y hay unos que lo ven a él como el anticristo, ¿verdad? Dentro de los evangélicos y otros no tanto, y otros sus derivaciones. No, bueno, pues también ahí tenemos a Lutero, también desarrolló un pensamiento teológico muy importante, ¿sí? Tenemos la teología de Arminio, que también desarrolló un pensamiento muy importante en épocas muy similares. Después tenemos, bueno, teología pentecostal, teología evangélica, teología reformada, ¿sí? La teología de lo que les mencioné, la teología de la liberación, que eso se desarrolló en Hispanoamérica. ¿Sí? En Centroamérica empezó a germinar ahí, ¿verdad? Con un tal González. Y así, o sea, que era un sacerdote. Y después le dieron más para adelante otro par de sacerdotes, algunos hermanos de Drácula, ¿no? Bueno, pero hermanos entre ellos, unos brasileños y bueno, pero si nos venimos más para acá, hay otros enfoques, ¿no? Muy interesantes. No sé cuántos de ustedes han oído, por ejemplo, o acerca de Karl Barth. Muy importante dentro del pensamiento teológico moderno. Sí, era un hombre realmente brillante. Dice los que estudiaron que, bueno, muchos de ellos están vivos. Él murió no hace mucho, ¿sí? Pero que era tan brillante que él llegaba a sus clases, o sea, él iba a dar la clase, se sentaba, lo único que llevaba era un cronómetro. Era todo. No llevaba ningún apunte, o sea, todo era de acá. ¿Sí? Nosotros sí conocemos a alguien, por ahí algún pastor, que nunca utiliza un apunte para predicar. Todo viene de acá y tú oyes la misma predicación
3 o 4 veces en lugares distintos que lo hemos hecho, tal cual. Impresionante. Pero no lo recomiendo a todos, porque no todos tenemos ese don, ¿verdad? Entonces, bueno, así hay otra vez, son distintos puntos de vista. Digan conmigo, puntos de vista. ¿Sí? Eso es todo. Y de ahí también, fíjense, estos se puede entender como distinciones por puntos de vista, pero también se pueden entender como sistemas teológicos. Lo mismo. ¿Sí? Cada uno de ellos desarrolló un sistema que a lo mejor en algunas cosas fue muy preciso y en otras no tanto. Y en unas que empezó de una cierta manera y al final de sus días ya pensaba de otra. Y cuando estudias esa distinción en particular, necesitas seguir todo lo que ese Señor dijo, porque te puedes quedar en el camino. No, es que dijo esto, pero al final ya terminó diciendo otra cosa. Entonces ahí sí es como que hay que empezarle como a leer el libro desde atrás, ¿no? Como esas películas raras que la pones y empieza por el final. Y dices, ¿y por dónde va? No sé cuántos. A mí me caen gordas esas, ¿no? Si dices, oye, le estoy viendo, se supone que uno se tiene que relajar y no estar todo estresado, y ahora que sigue, ¿no? Bueno, así pasa con esto. Entonces son perspectivas que cada una de estas distinciones tiene debido al momento y debido a las circunstancias del expositor y del proponente. Otra vez, las circunstancias, por ejemplo, de Karl Barth fueron muy diferentes a las de Lutero. Es un ejemplo, nada más. Karl Barth tuvo que desarrollar todo esto durante la Primera y Segunda Guerra. Y tendríamos que detenernos también a ver cómo las guerras, en algún momento vamos a ver algo, pero cómo las guerras mundiales afectaron la teología. O sea, cómo venían desarrollándose de una manera, viene Primera Guerra y todo lo que echó para abajo, y qué fue lo que se desarrolló, y como que ahí va, y de repente, ¡pum!, viene la segunda, y... O sea, por eso decíamos, y fue uno de los puntos que Claude tocó, ¿verdad? O sea, de las partes del aprendizaje, cómo lo que está en derredor de nosotros afecta nuestro pensamiento, y ciertamente sí afecta a la teología que tengamos y que desarrollemos. Entonces, pues en algún momento mencionaremos sus puntos principales, pero ahorita ni tenemos el tiempo, ¿verdad? Y lo que queremos hacer es cimentar para ir un poco más allá, ¿sí? Ya después entramos a qué fue lo que dijo qué fue lo que dijo y por qué se peleó con y luego ahorita son 500 años y entre siguen sin ponerse de acuerdo, y debo decir, y seguirán así, porque son puntos de vista, ¿verdad? Y aquí podemos estar de acuerdo en muchas cosas esenciales, pero tener puntos de vista bien diferentes. O sea, aquí en muchos aspectos, no nada más en el aspecto general de la vida o en el enfoque general de la vida, sino en aspectos muy particulares podemos pensar bien distinto. Y no quiere decir que uno esté bien y el otro está mal, simplemente es que es distinto. En algún punto a lo mejor uno puede estar mal y tendrá que corregir. Y también ves en la historia que hay teólogos que corrigieron y otros no, que se aferraron y en lugar de corregir se fueron más chuecos, desarrollaron el sistema y siguieron yéndose chuecos, ¿verdad? Entonces, tremendo el orgullo, ¿sí? Entonces, bueno, pues qué bueno que entendamos algunas cosas básicas de todos esos distinciones, de esos sistemas, de esos puntos de vista. Es muy interesante. Yo diría que incluso es necesario, ¿verdad? Desde un punto de vista académico, ¿sí? O sea, desde un punto de vista académico está muy bien, ¿verdad? Sin embargo, no quiero que nos desviemos del punto principal de este curso. El punto principal, o de esta escuela bíblica, el punto principal de la escuela bíblica es conocer más a Cristo. De eso se trata toda esta enchilada, ¿sí? Y eso es lo que queremos ver a lo largo de todo lo que vamos viendo. Cuando entremos a teología o introducción de la teología del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, es ver a Cristo en cada uno de los libros de la Biblia.
¿Les interesa eso? Sí. Porque ese es a fin de cuentas el deseo a lo largo de nuestra vida, ¿sí o no? Que podamos ver a Cristo, que podamos decir, ¿verdad? Como el apóstol Pablo dijo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Entonces, eso es algo esencial. Entonces, repito, qué bueno lo que dice Lutero, qué bueno lo que dice Calvino, qué bueno lo que dijo Arminio, qué bueno lo que dijo Zwinglio, qué bueno lo que dijo Melanchthon, qué bueno lo que dijo Barth, qué bueno lo que dijo Henschke, qué bueno, todas las escuelas teológicas, ¿verdad? Que desarrollaron o que se desarrollaron con esas bases. Repito, cada uno de ellos, hijos de su tiempo, como nosotros. Así como nosotros, cada uno de ellos, hijos de su tiempo, hijos de su época, ¿verdad? Y repito, dicen cosas muy interesantes y todo lo que querramos, pero yo no sé ustedes, pero a mí me interesa saber qué dice la Biblia, sin filtrarla por algún punto de vista en particular. Qué bueno que conozcamos puntos de vista en particular. Eso nos va a ayudar a la hora de que si estoy leyendo algún libro, salen cosas y dices, este va por esta línea. ¿Sí? Estoy escuchando una predicación y son herramientas para discernir lo que escuchamos y lo que vemos, lo que leemos. ¿Me están siguiendo? Son herramientas. Y ya podemos decir, no, este está bien recargado hacia este lado, pero este otro que dijo es muy valioso. ¿Sí me explico? Este comentario de fulanito maestro de la Biblia, bueno, está bien dicho, pero a fin de cuentas es un maestro de la Biblia nada más. ¿Sí? Y como dice un maestro de una Biblia, que si es una Biblia de estudio, qué bueno que hay muchas de esas, pero a mí de las Biblias de estudio lo que me interesa es qué hay de la letra para arriba. Es decir, qué dice la Biblia, no tanto qué dice el maestro. O sea, los comentarios son esos, son comentarios. Y sin duda, cada uno de ellos va a tener un punto de vista. Hay algunos que son más neutrales, hay otros que dices, no, aquí tienes todo el recargón, lo tienes para allá, y ya sé que todo lo que digas va a ir apuntando en esa dirección, aunque la Biblia diga otra cosa. Aunque la Biblia, aunque no lo puedas sostener con la Biblia, ya va a llegar un punto en que no vas a meter la parte teológica, pero vas a meter la parte filosófica como si fuera. Y como tienes un nombre muy grande, todos van a decir, ay, no sé si es cierto, fulano de tal dice. ¿Sí? No, tiene una Biblia. Pues sí, pero muchas veces las Biblias, los comentarios son herramientas muy buenas, pero también debo decir, algunas de ellas tienen el propósito comercial, tienen el propósito, es decir, cuando ponen a la venta una de ellas, qué bueno que quieran los editores que se edifiquen, pero lo que quieren es ganar dinero. Porque si no las regalarían. Y son caras. O sea, una buena Biblia de estudio no le va a salir en menos de 45 o 50 libras. Así mínimo. Y de ahí para arriba. Y ahora si la quiere de piel y no sé qué, pues ya tírele a 100, piérdale el amor a 100, ¿verdad? Y cómpresela, está bien. Disfrútela mucho y aprenda mucho. Entonces, yo espero que la gracia de Dios, ¿verdad?, esté con nosotros para acercarnos a todo esto lo más posible, a conocer a Cristo, a crecer en Él. ¿Vamos bien? Entonces, el día de hoy vamos a ver esa tercera distinción, que es el enfoque. ¿Cuál es el enfoque? ¿En dónde se encuentra ahí lo que es por enfoque? Estamos hablando de teología propia, de la teología bíblica, de la teología sistemática. Son de los tres que vamos a tocar hoy en sí. Otra vez, para que lo ubiquen sin abrumarse, ¿sí? Nada más que lo puedan ubicar, esto es esto, ¿por qué se le llama así? ¿De qué trata esta? Qué importante es ubicar todo eso, sencillamente. Entonces, por ejemplo, dentro de los sistemas teológicos, dentro de lo que es la academia teológica, las escuelas teológicas,
por regiones. Bueno, aquí en Europa, por ejemplo, tenemos la escuela alemana y holandesa, la escuela teológica o la academia teológica, la holandesa, tiene unos puntos de vista muy distintos, ¿sí? A la anglo, por ejemplo, a la inglesa, pero también está en Europa del Este, por ejemplo, más hacia allá, la ortodoxa, pues es todo un sistema tremendo. O sea, tiene su propio pensamiento. Entonces, esto es muy, muy importante. Y cada una de ellas le puede llamar a una cosa de distinta manera. A lo mismo le puede llamar de distinta manera. Por ejemplo, la academia alemana y holandesa le dice teología dogmática a lo que la anglo le dice sistemática. ¿Por qué dogmática? Pues porque trata acerca de doctrina, porque trata acerca de dogmas, porque es doctrina. Y ¿saben qué? Está bien dicho. Está bien dicho. Y si dices teología sistemática, también está bien dicho, porque la estás agrupando, ¿sí? La estás agrupando es como con un doctor, ¿no? Y luego, pues dentro de la medicina tiene sus especialistas, ¿no? ¿Sí o no? O sea, si a mí me está doliendo el pie, o la rodilla, ¿verdad? Ay, porque a cuántos, ¿verdad? De repente así es como se les olvida así en la mañana como que levantarse rápido y a la hora de crack, ¿verdad? Y lo que no duele rechina, ¿no? Entonces, pero no vas a ir a ver a un neurólogo para eso, o a un cardiólogo, porque esos son ya cosas más especializadas. Sin embargo, es importante entender que todo el cuerpo está conectado y tiene una misma vida. Y ese es el conocimiento de Dios. Eso es lo que quiere. Qué bueno que, pues sí, el corazón, qué bueno aquí el cerebro, pues lo tiene chiquito, casi no se ve, pero ahí está. Sí, y ahí hay algo, entonces pues hay que sacarle algo, ¿no? Sí, así que, ¿no? Pero y poder ver y tratarlo y saber cómo funciona, y saber cómo funciona el hígado es importante en la vida. ¿Sí? Pero toda mi vida y todo mi cuerpo no es un hígado nada más. ¿Me doy a entender con la analogía? Entonces, vamos por favor allá a la palabra. Vamos a la carta segunda de Pedro, capítulo 1, del versículo 19 al 21. Lo vamos a ver en la Nueva Biblia de las Américas, y se lee así. Dice, así tenemos la palabra profética más segura, a la cual ustedes hacen bien en prestar atención, como, hay un símil, como a una lámpara que brilla en el lugar oscuro, hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en sus corazones. Versículo 20. Pero ante todo sepan esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal. Eso es bien clave. ¿Sí? Cuando dice ninguna profecía, es ninguna palabra que Dios dio. Hay cosas que son muy específicas para un tiempo, para una cierta región, para un pueblo, es cierto. Sin embargo, dice, ninguna es de asunto de interpretación personal. Y debo decir que en la teología de puntos de vista, donde están los sistemas teológicos, y no lo estoy juzgando, solamente lo comento, pero hay un recargón en una interpretación de acuerdo al entendimiento teológico que tengo. ¿Sí me explico con eso? Entonces ya desde ahí la misma palabra nos da el balance. Qué bueno que se tiene todo esto, pero debes de entender esto. Ahí solamente es un punto de vista. ¿Sí? Dice, pues ninguna profecía fue dada o fue traída, se traduce también, jamás por un acto de voluntad humana,
sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo. Aquí inspirados es llevados, movidos, impelidos, ¿sí? Es distinta la palabra que se utiliza inspirados aquí a la que Pablo utiliza en 2 Timoteo, ¿sí? Es bien diferente. Dice, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Entonces, es una idea, la verdad, muy, muy absurda, la suposición de que el hombre por sí solo pudiese haber escrito la Biblia si hubiera querido hacerlo. Es bien absurdo, ¿sí? Hay elementos que los vamos a ver. ¿Por qué dices eso? Bueno, porque son un montón de libros. ¿Cuántos saben cuántos libros hay en la Biblia? O sea, Biblia no es un solo libro. 66, ¿verdad? Y ahí están esos libros que fueron distintos, más o menos, vamos a hablarlo así general, unos 40 autores, pueden ser 38, pueden ser 42, pero más o menos, vamos a cerrarlo en 40, ¿sí? Déjenme la barata. Pero en un periodo, o sea, por 40 autores, en un periodo de arriba de 1500 años, en 3 continentes distintos, en 3 idiomas distintos. Si ahorita, con todo lo que hay en un mismo punto, no se pueden poner de acuerdo 2. ¿Me explico? Es decir, tú ves el pensamiento que hay desde Génesis y recorres todo Génesis, y llegas hasta Apocalipsis, vas a ver que es el mismo pensamiento, que aunque hay distintas profesiones, que los escribieron tenían distintas características, había unos muy preparados y otros no tanto. Había gente que era de la realeza y con un conocimiento de las letras impresionante. ¿Sí me explico? Y por el otro lado, habían pescadores, habían médicos, habían distintas profesiones, ganaderos, agricultores, sacerdotes, ¿verdad? Estadistas. ¿Qué me dicen de Moisés? Moisés era un hombre súper preparado, era un estadista muy preparado en las artes y en las ciencias de su tiempo, pero era un hombre muy preparado. Ahora, ¿todo eso influye en lo que se escribió? Claro, pero ves que el pensamiento es el mismo. Y eso es muy importante, ¿sí? Entonces, la Biblia es la palabra de Dios. ¿Está claro eso? La Biblia no contiene la palabra de Dios. Es la palabra de Dios, exactamente, ¿sí? Porque fíjense que dentro de los distintos sistemas teológicos hay eso. No es inspiración parcial, te dicen. Solamente parte. ¿Cuál parte? Un porcentaje. ¿Cuál porcentaje? ¿Qué pasaje sí? ¿Qué pasaje no? ¿Por qué me dices que sí? ¿Por qué me dices que no? ¿Cómo? O sea, sí me explico. Otros no, los milagros, aunque pues aquí dice milagros, pero realmente no eran milagros. Y así. Gente que estudia teología, pero otra vez son puntos de vista. Eso se lo van a encontrar generalmente en la teología liberal, que ya tendremos tiempo para hacerla picadillo, ¿sí? Entonces, pues la Biblia es la palabra de Dios, no es un libro que un ser humano, aunque quisiera, pudiera escribir. No tiene la capacidad para hacerlo, ¿sí? No tiene esa capacidad. Se originó en Dios, por eso a los cristianos se les conoce como la gente del libro. Qué bonito, ¿no? Y a la Biblia se le conoce como el libro de Dios, donde están todos los pensamientos de Dios, ¿verdad? Todo el mensaje de Dios para el hombre. No es el mensaje, esto es mucho más absurdo, ¿no? Pensar, no es el mensaje del hombre a Dios o del hombre al hombre, ¿sí? En la Biblia nosotros vamos a ver cómo Dios es presentado no solamente como el creador de todas las cosas, pero el que sostiene todas las cosas. Y nos dice cómo sostiene las cosas. ¿Alguien se acuerda cómo dice la Biblia que sostiene todas las cosas? Por el poder de su palabra.
por la acción, por todas las cosas. Es que ya ahí entramos ya a desarrollar pensamientos. Imagínate, ahora sí que solamente imaginémonos qué tan poderosa es la palabra de Dios, que con solo decir hace ex nihilo, es decir, crea del ex nihilo, es donde no hay nada. ¿Saben lo que es nada? No hay nada. Crea algo. Forma materia, donde no hay nada. No existe tiempo, espacio, y ahí forma, crea, con solamente decirlo. Y no tiene que decir una sola vez. No cuenta hasta 3, como luego los papás les contamos a los hijos. ¿Sí? Ya te dije, te voy a contar a la 1. O sea, el Señor no dijo, sean los cielos, ¿verdad? Bueno, 1, 2, que sean los cielos a las 3. Y ¿verdad que no? El Señor dijo, y así de poderosa es. Así establece una palabra y establece todas las leyes para que se sustenten. Y esto es muy importante, si quieren anotarlo, no lo tenía yo aquí en los apuntes, pero se van a encontrar con este pensamiento, sobre todo ustedes chicos, se los van a encontrar estos ahí en el pensamiento de las universidades, ¿sí? Dicho por Stephen Hawking, por ejemplo, ¿no? Que son las leyes las que crean algo. Por eso dije hace un momento, ¿verdad?, que alguien puede ser muy buen científico como lo era él, pero terrible filósofo. Las leyes no crean nada, las leyes solamente explican. ¿Sí? O sea, la gravitación no existió porque hubo primero una ley de la gravitación y después de eso existió. O sea, las leyes solamente explican. ¿Sí? Entonces, ¿sí quedó claro esto? Entonces manifiesta la Biblia, la palabra de Dios manifiesta su voluntad, ¿verdad? Pues para toda la creación. Y todo esto lo eleva a Él, lo manifiesta a Él como el creador, como el sustentador, y eso es algo que siempre debemos de tener. Y si ustedes se detienen un poquito más a ver, por ejemplo, en el libro de Isaías, como vez tras vez, tras vez, tras vez, Él habla acerca de eso, ¿sí? Con relación a los ídolos, por ejemplo. Así dice Jehová, el creador, su creador, el que los formó, el que los hizo. Yo hice esto, yo hice aquel, yo hice esto. A ver, ¿y sus ídolos qué? ¿Qué hicieron? Meterlos en problemas nada más. ¿Me siguen? ¿Sí? En Primero de Reyes, porque es Primero de Reyes, no es Primera de Reyes. Es Primero de Reyes porque es libro, no es carta. ¿Sí? Decimos primera de Reyes, Primera de Crónicas. No, es Primero de Crónicas. Primero, Segundo de Samuel, porque es libro. ¿Ok? 8:23 dice, y dijo, oh Señor, Dios de Israel, no hay Dios como tú, ni arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, que guardas el pacto y muestras misericordia a tus siervos que andan delante de ti con todo su corazón. ¿Les parece maravilloso esto? O sea, nuestra vida unida con la de Dios, a esto se refiere, arriba en los cielos, abajo en la tierra. O sea, para Dios es lo mismo, no hay espacios, estamos unidos a Él. Ya después hablamos más de esto, que está muy interesante. Pero delante de Él, lo que está diciendo, oye, los que caminan, ¿verdad?, con todo su corazón, ay, cómo los bendices. Y te exaltan y te reconocen. Entonces, como creyentes, ¿en dónde debemos enfocarnos? ¿En dónde debe estar nuestro enfoque? La palabra de Dios, ¿verdad? Es en lo que dice la Biblia. Otra vez, qué bueno, lo que dice fulano, sotano y perengano. Ah, y mangano también.
¿sí? Pero lo que dice Dios, lo que dice la Biblia, eso es lo que a nosotros nos debe de interesar por encima de todo lo demás. Vamos a estudiar las demás cosas, pero sobre todo lo que dice Dios, ¿está bien? Y esto es en donde entramos ya directamente a esta distinción, lo que es la teología propia. ¿Qué es la teología propia? Bueno, pues es una ciencia limitada que solamente contempla la persona de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Pongan atención aquí, voy a tratar de explicarlo, pero sin hacer referencia a las obras de cada una de ellas. Hay un solo Dios en tres personas distintas. ¿Okay? Entonces la teología propia no trata la interrelación de las tres personas. O sea, no trata cuál es la relación de Padre, Hijo, Espíritu Santo, Padre, Espíritu Santo, y todas las interrelaciones que se dan, y luego las juntas y las obras del Padre y las obras del Hijo y las obras del Espíritu Santo. La teología propia no trata de eso. Eso lo trata la teología sistemática, ¿sí? Por eso vamos a ver dentro de la teología sistemática que existe cristología, ¿ok? O sea, todo en cuanto a la persona, pero sobre todo a la obra de Cristo. Existe la neumatología, ¿sí? Que estudia al Espíritu Santo. Bueno, no que hace un estudio ahí del Espíritu Santo como hacer una disección, sino las obras a lo largo de toda la Biblia. Entonces lo que hace la teología propia es nos muestra que ahí están Padre, Hijo, Espíritu Santo, ¿sí? En otras palabras, porque esto puede sonar un poquito confuso, pero repito, tranquilos, enfoquémonos en qué se trata cada una de estas cosas. La teología propia trata todo lo que puede conocerse de la existencia de Dios, de los atributos de Dios, las infinitas y las eternas perfecciones de Dios, ¿sí? Y el gobierno de Él por encima de todo. Es la persona de Él. Es la teología propia, por ejemplo, la que nos habla de la omnipotencia de Dios, ¿sí? Es decir, esos se conocen como atributos, pero también se conocen como perfecciones. Las dos son distintas palabras, pero tratan exactamente lo mismo, ¿sí? Atributos o perfecciones de Dios. Entonces, y cómo, bueno, la eternidad de Dios. Ay, pero, ¿y quién? ¿Cuántos han escuchado esto? ¿Y quién creó a Dios entonces? Luego los niños hacen esas preguntas que son muy buenas y que demandan una respuesta teológica precisa, ¿sí? ¿Y cómo vienen los niños al mundo? Ay, pues ahí te los mandan de París por la cigüeña. Bueno, ahorita no sé si, pero en mis tiempos así era, que los mandaban de París por una cigüeña. ¿Cuánto les tocó esas? ¿Sí? Entonces, ahorita no, ahorita ya yo creo que ya es, no, pues ahí te lo mandan por email y te conectan y hacen el download ahí, una descarga, ¿verdad? Y nada más le pones tal app y te lo manda por esta app, ¿no? Le das a aceptar y listo. Ajá. Pues sí, tienes que darle a aceptar. Entonces, de eso trata, es muy concreta, es muy amplia. Porque imagínense, para hablar de los atributos de Dios, hermanos, para hablar de los atributos de Dios, o sea, para hablar de la omnipresencia de Dios, explícamela. Bueno, pues Dios está en todas partes, en todo lugar, al mismo tiempo. Y bueno, ese es un pensamiento muy general y es correcto, pero hay muchísimo más que eso, ¿eh? Las implicaciones de la omnipresencia de Dios. ¿Cómo es que muchas veces podemos pensar en los ídolos como si fueran Dios? Porque, por ejemplo, hay quienes le rezan a la Virgen de los Tapetes, no sé si existan, ¿no? Pero si no, se las inventamos.
estando, por ejemplo, aquí en Londres, y al mismo tiempo otras le están orando a la misma Virgen de los Tapetes o al Santo Niño de Atocha en México o en Ecuador o en Bolivia, en donde quieran, a distintas horas. Y a no ser de que ese santo o esa virgen esté todo el tiempo en línea, que esté en Zoom, ¿sí me explico? Pero eso le hace pensar a una persona que le reza a un ídolo en un lugar y a otro que le está al mismo tiempo en otro lugar, que ese ídolo los va a escuchar y le están atribuyendo una perfección de Dios que es omnipresencia, cuando no lo es. Ni siquiera Satanás lo es. Oye, pero está aquí, pues ahorita quién sabe si está aquí. Yo pienso que ha de andar ahorita por Bruselas o ahí paseándose, ahí allá por la Casa Blanca, se da sus vueltas y ahí se siente bien cómodo y... ¿Sí me explico? Y ahí manda a sus agentes y se pueden desplazar rápido, pero esa es otra materia, eso es demonología. Y eso se ve en la teología sistemática. ¿Lo alcanzan a ver? Cómo luego se está hablando de una cosa y ya se interlazó con otra, pero ya estás hablando de distinciones. ¿Me están siguiendo? Está interesante, ¿no? Entonces hay que estar bien atentos. Entonces, repito, es muy concreta, es muy amplia, puede ser muy compleja de explicar y más de entender, y más si tienen un maestro como yo, que, con las deficiencias y la falta de conocimiento, pero necesitamos llegar con unas ciertas bases, ¿sí? No sé si quedó claro de qué se trata la teología propia. ¿Quedó claro? Bueno, vayan anotando porque van a hacer un resumen para la otra semana. Además de la lectura que les voy a mandar. No quiero que copien. Van a poner con sus propias palabras. ¿Está bien? Entonces seguimos. Teología propia. Vámonos. Y la siguiente es teología bíblica. ¿Sí? Teología bíblica. ¿Por qué se le llama teología bíblica? Bueno, ese adjetivo necesitamos ubicar que no es de que sea más bíblica que la sistemática. ¿Sí? No, es que esta es teología bíblica y entonces la teología sistemática no es bíblica. No estamos hablando de eso, no se trata. El adjetivo es sencillamente lo que nos quiere decir es de dónde se extrae el conocimiento de lo que estoy estudiando. ¿Cuál es la única fuente de conocimiento? Es teología bíblica, por eso tiene el adjetivo bíblica, ¿sí? Y se le llama así porque es un estudio que está en la Biblia y que es histórico, es decir, que es lineal, que nos va llevando por distintas etapas de la historia del hombre, que va progresando, ¿sí? Por eso es interesante y es importante saber que la revelación es progresiva, ¿sí? Va de a poco, va en aumento. Estamos ahí y nos va llevando. Ya nos llevó de punto A a punto B. Muy bien. Ahora de punto B a punto C. Qué bueno que estamos creciendo. Qué bueno que estamos aprendiendo del punto C. Y ya de repente, ya cuando andas por la M, pues ya... Pero no empezaste en la M, empezaste en la A. Y ahí vamos. Y así Dios es como se va manifestando, como va teniendo esa etapa reveladora a lo largo de la historia que está plasmada en las Escrituras. Ese es el registro que tenemos. Es el registro histórico que tenemos. Y como lo mencionamos, no sé si fue en la primera o en la segunda clase, pero ahí es muy importante, ya cuando entramos en ciencias como la arqueología, la antropología, podemos estudiar ese hilo que va ahí en la historia. Yo les quiero recomendar algo, hago un paréntesis en lo que toman nota. Bueno, mi esposa y yo lo hemos hecho esto, pero luego hemos ido al Museo Británico, no sé si les comenté, sí. Pero es que hay un libro que ahí mismo venden y no sé, cuesta 9, 10 libras, porque hay unos tomos, ¿no? Pero
El actualizado cuesta 9 o 10 libras, algo así. Y es el Museo Británico, o la Biblia a través del Museo Británico. Entonces te va llevando por salas. En la sala 1, ¿verdad? Lo que ves en el profeta Isaías, que cuando dice, y es bien interesante, cuando ya tú llegas y te paras y lo ves, y ves o sea, ves lo que dice la Biblia, y volteas y ves, y dices, mira. Y luego cuando, un ejemplo, ¿no? Las ondas, ¿no? Los que agarraban la onda. Luego uno se imagina como que eran unas piedritas así, todas picudas, ¿no? Para que se les enterrara en la cabeza, ¿no? O en donde les diera que se les quedaran encajadas ahí. Y uno dice, pues eran unas piedritas ahí. Pero cuando las ves cómo era una onda en el tiempo de Isaías, por ejemplo. O sea, como las que usó David. ¿Sí? La ves ahí y ves que las piedras eran así del tamaño de una pelota de tenis. Redonditas. El impacto que tenía, o sea, era por eso iba a decir un pelotazo, una pedrada de esas que te acomodaran ahí, sí, digo, dependiendo de dónde te diera, pero por lo menos te rompía algún hueso. Ahora, si te daba acá arriba o en la cabeza, te despachaban al otro mundo, así. Esos eran los francotiradores, o sea, no tiraban piedras a lo tonto. Esos ni donde ponen el ojo ponen la piedra. Entonces es muy interesante ver todo eso y cómo te lo van explicando y dices, mira, es bien interesante. Entonces les invitamos a que lo hagan, ¿sí? A lo mejor al que algunos estudiantes los vamos a llevar. ¿Cómo la ves, amor? A los aplicados, a los que sí hacen la tarea. A los que hagan todas sus tareas, o sea, a lo mejor, ¿sí? Entonces, seguimos. La teología bíblica muestra el carácter progresivo de lo que está en la Biblia, ¿sí? Porque si se fijan en Génesis, no habla abiertamente, aunque lo incluye, pero está ahí oculto, no habla abiertamente del Espíritu Santo. O sea, es muy complicado hacer un estudio de neumatología solamente con Génesis. ¿Sí o no? Porque, otra vez, solamente está abarcando de aquí hasta aquí en la historia. ¿Me explico? Solamente abarca de aquí hasta aquí. Después de eso sigue obrando. Luego entonces necesitamos ver todas las partes para poder tratar con más precisión una determinada doctrina. Por eso va siendo progresivo, ¿sí? Y todo lo que nos va hablando, pues, es la historia de la salvación, ¿verdad? Paso a paso, toda la historia de la salvación, cómo Dios la reveló, cuáles fueron los medios que utilizó, cómo lo hizo. Y eso nos va dando todo el panorama, ¿verdad? Hay puntos muy, muy particulares de la doctrina y van apareciendo de a poco en la Biblia, ¿sí? Entonces, la teología bíblica es analítica. Analítica quiere decir que hace análisis. ¿Qué es un análisis? ¿Alguien? Bueno, pero un estudio, ¿y qué? Profundo, ¿qué más? ¿Cómo podrían decir? Quiero que me haga unos análisis de sangre. Detallados. Dices, bueno, si quieres un examen de sangre, pero ¿qué quieres ver en el examen de sangre? Sistemático y preciso. Es muy sistemático, es preciso, ¿verdad? Un estudio de sangre, bueno, ¿qué eres? O positivo, o negativo, o RH, que te puedan poner, a ver si te pueden poner sangre AB positiva, o si te pueden poner sangre de marciano y vas a jalar perfectamente, ¿verdad? ¿Sí me explico? O sea, pero eso es muy limitado. Pero, ¿y cómo estás? Por ejemplo, un perfil hormonal. Se hace un análisis. Hay reactivos que se les van haciendo.
Se separa, se pone. Y eso es un análisis, es eso. Separas y vas tratando parte por parte, punto por punto, desarrollo, y hasta que dices, este está en los niveles óptimos. A esta le falta, te sobra esto, ¿verdad? Tienes más de esto, necesitas aquello. Y el resultado de ese análisis, bueno, ya te lleva a conclusiones y te dicen, bueno, señor, señora, pues usted necesita comer más vegetales, ¿sí? Necesita comer más esto, ¿sí? Entonces, es analítico. Entonces, ¿a qué nos referimos con esto? Porque recoge el resultado del exégesis. Acuérdense, parte por parte, ¿cuál es el mensaje? Este es el mensaje, muy bien, este es el mensaje. Y ahí lo va juntando, y ahí lo va poniendo, y ya tienes después el cuadro completo, ¿sí? Por eso es progresivo, porque va avanzando. Es inteligible, porque se puede entender, ¿sí? Se puede entender. Es coherente. Eso es muy importante. Que todo está relacionado con todo. No está hablando de cosas separadas. ¿Sí? Una cosa tiene que ver con la otra, como el cuerpo. ¿Sí? Entre paréntesis, dice así comillas, pero no es paréntesis. Ese es el problema con la medicina moderna. ¿Usted sabía? Que llega uno, ay, me duele el hígado, ay, quién sabe lo que tenga de este lado, ¿sí? Y entonces te dicen, muy bien, pues aquí te voy a mandar con el especialista de hígados, no sé cómo se llame, ¿sí? Pero con el internista, con el que sea, ¿no? Te mando con ese especialista. Y entonces el especialista solamente ve el hígado y dice, lo tienes bien terrible tu hígado. Mira, le vamos a meter esto, le vas a dar esto, y todo eso que te dio, sí, se aliviana el hígado, pero el páncreas te lo está haciendo pedazos. O la flora bacteriana, que es el segundo cerebro del cuerpo. ¿Sí? Lo que traemos en las tripas es el segundo cerebro. Pues a mí me mocharon un cacho de cerebro. Ahí me tumbaron, con razón luego salí medio. Ya me estoy alivianando. Sí. Gracias a Dios. Ay, sí, Señor, gracias. ¿Sí lo ven? Entonces, luego ven, no, pues yo te compuse el hígado, pero me descompusiste lo demás. O sea, yo lo que necesito es alguien que pueda ver cuál es el todo del cuerpo y que vea todo el cuerpo. ¿Sí? Que no me quite los síntomas de una cosa. Es que porque a lo mejor el problema que yo tengo acá está acá o está aquí. O aquí, ¿verdad? O sea, sí. O aquí, no, también luego en la boca, ¿no? Pero bueno, sí quedó claro, ¿verdad? Entonces, la teología bíblica es muy metodológica. Tiene una orientación histórica. O sea, va yendo de partes por partes, ¿verdad? Toma su material del Antiguo Testamento, lo toma del Nuevo Testamento para llegar a conocer a Dios. Es mentira que alguien diga, yo solamente puedo conocer a Dios con el Nuevo Testamento. ¿Han escuchado eso? No, ya, porque como ya estamos en la gracia, el Antiguo Testamento ya no, ya se desecha, es solamente el Nuevo Testamento. Es imposible. ¿En dónde empieza el Nuevo Testamento? O sea, ¿en qué momento empieza el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento? Sí, pues sí, ya sé que donde termine el Antiguo, ¿no? Tiene revelación, brother, ¿no? ¿En el nacimiento de Jesús? No. En Mateo no. Ellos seguían viviendo en el Antiguo Testamento. Todo lo que nosotros vemos ahí siguen en el Antiguo Testamento. Todo el desarrollo de la vida de Jesús que está viendo está en el Antiguo Testamento. ¿En dónde empieza el Nuevo Testamento entonces? Levanten su manita. Está inmerso.
En el principio Dios creó. En el principio, Magali. Desde el principio de la Biblia. Desde el principio, ¿Dónde empieza? el Nuevo Testamento, porque hay Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Cuando Jesucristo sube. Cuando Jesucristo sube, ahí te vas calentando. La muerte de Cristo. La muerte de Cristo. ¿Qué me dicen de la resurrección? ¿Qué me dicen del envío del Espíritu Santo? Cuando yo vaya, o sea, si le hiciera una pregunta teológica ahorita, ¿cuál es todo lo que vemos en los evangelios? Todo lo que está en los evangelios. ¿Qué seguridad puedo tener yo de que esto es así, de que el sacrificio de Cristo fue aceptado por Dios? Que ya estaba escrito. Porque ya estaba escrito. ¿Qué más? ¿Cómo puedo yo estar seguro que el sacrificio de Jesús, la resurrección de Jesús, todo eso está bien, pero que el sacrificio de Cristo para la expiación de mis pecados, ¿sí?, fue aceptado por Dios? Por la muerte de Cristo. La resurrección, tibiecito, caliente. Por el envío del Espíritu Santo, que Él ya fue, hizo las paces, ahora sí, a Él les va. Pero hasta ese momento el Espíritu Santo no habitaba en el creyente. Después, ahorita ya seguimos avanzando, anótenlas, hay dudas, anótenlas, ¿sí? Pero es solamente para que veamos cómo van los tiempos y luego como muchas veces, Antiguo Testamento es esto, llega hasta aquí, y el Nuevo Testamento llega... no, o sea, no se puede pensar en el Nuevo Testamento para el conocimiento de Dios y hacer a un lado el Antiguo Testamento, porque desde Génesis 1:1 ya está Cristo, ya está el Padre, ya está el Espíritu Santo, ya está esa teología propia, ahí está, ya nos va dejando ver y vamos viendo todos esos pedazos de la historia, y otra vez libro tras libro tras libro mostrándonos a Cristo, hablando de Cristo de forma velada, pero ahí estaba ya. Qué maravilla, ¿no? Hablando de la iglesia, pero de forma velada. Como los profetas hablaban, no ubicaban cosas. Por eso Pablo, veían, bueno, pues Israel y los gentiles, y en la iglesia primitiva, pues sí, ya tenemos al Espíritu Santo, pero pobrecitos los gentiles, son leña del infierno. Porque ese es el pensamiento que había hasta que dice, no, también ellos, oye, sí, ¿y cómo están? Sí, mira, no, pues que se tienen que circuncidar. No, pero pues es que los judíos sí, y los que no sean, no. ¿Se acuerdan del concilio de Jerusalén en Hechos 15? ¿Sí? Y Pedro se levanta y da una palabra ahí, y no citó al apóstol Pablo, no citó ningún escrito del Nuevo Testamento porque todavía estaba en proceso, pero dice, a esto es a lo que se refiere la palabra cuando nos habló del tabernáculo de David. Entonces dicen, el tabernáculo de David, alabanza y adoración, el movimiento de música y alabanza y adoración, porque David no está hablando de eso. El tabernáculo de David era distinto al tabernáculo de Moisés. El tabernáculo de Moisés tenía puertas, estaba cerrado. El tabernáculo de David no tenía puertas, era una cortina que estaba abierto a la vista de todos y todo el mundo podía ver el arca. Todo el mundo tenía acceso a la presencia de Dios. Y ese es el tabernáculo de David, de lo que está hablando es acceso a la presencia de Dios por medio de Cristo. Entonces no necesitan andar, lo que está diciendo Pablo. La Biblia dice que iba a llegar el momento de esto. Y todos, 1000 años después, ¿no? O 700 años después de que se dijo. 700, más o menos. ¿Lo alcanzan a ver, hermanos? Entonces, esto es muy, muy importante. ¿Sí? Esto es muy, muy importante. ¿Sí?
Por eso no entran dentro de la teología bíblica esos aspectos de comprensión filosófica. Se concreta el mensaje de la Biblia. Ahí, en la teología bíblica, escúchenme bien, no existe bueno, yo pienso que esto quiere decir esto. En la teología bíblica eso no existe. En la teología bíblica dice, Dios dice esto. Esto es lo que está ahí. Como tú lo entiendas, eso es cuento tuyo, pero esto es lo que dice. ¿Sí? Y hay, precisamente por eso está la exégesis, y otra vez entran otras áreas, entran otras ciencias para ayudarnos a entender mejor, y para eso, acuérdense, están los filólogos, o está la filología, está la antropología, ¿sí? Está la arqueología, y así podemos ir mencionando. ¿Quedó claro eso? Entonces, en esencia, lo que la teología bíblica te dice, mira, esto es lo que hay, esto es lo que dice, y ya. Oye, pero tal cosa, eso no lo dice. Pero si aquí dice acá, bueno, pero eso no lo dice. Eso no lo dice. Puedes asumir que dice, pero eso ya no es teología bíblica. ¿Me explico? Ahí ya se cruza. Por eso, miren, las líneas, las fronteras dentro de la teología son bien finitas. Y uno tiene que ir así, pero con mucho cuidado. No puedes caminar descuidado. ¿Sí? Es como ir dando pasos en un campo minado, por así decirlo, ¿no? O donde está un cartón de huevos, ¿no? Ahí. O sea, tienes que ir y... ¡ay! ¿Cómo le hago? A ver... Sí, y de repente y la puedes librar, pero si te descuidas haces un quebradero de huevos de aquellos, ¿no? Entonces podemos describir la teología bíblica como la ciencia teológica que trata sistemáticamente el progreso histórico de la revelación de Dios, tal como lo depositó en la Biblia. ¿Sí? Y es la mejor manera de describirla, o es, en lo personal, yo lo que es la teología bíblica, si tuviera que poner un versículo, que bueno, se los estoy poniendo, un texto que explique eso, es esto, Hebreos 1, versículos 1 y 2. Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, ¿verdad? También se traduce, nos ha hablado en el Hijo, y las dos cosas son muy, muy correctas. Nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas y por medio de quien hizo también el universo. Entonces, por eso, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahí estaba el Padre, estaba el Hijo, estaba el Espíritu Santo. Y dijo Dios, no, eso nada más está hablando de Dios. Y dijo, ¿y el verbo qué? Si Cristo es el verbo de Dios, ya después es el verbo encarnado. Pero ahí está. Y nos lo explica, ¿no? Construyó heredero de todas las cosas por medio de quien hizo también el universo. ¿Cómo la ven? ¿Vamos aprendiendo algo? Bueno, le voy a meter el acelerador, ¿sale? Seguimos con la teología sistemática. Esto ya es más corto y es más sencillo. La teología sistemática, ¿de qué habla? ¿De qué trata? Trata de indicar mediante, o lo que se indica por esta expresión, es que la teología sistemática lo que hace es estudiar la revelación de Dios como un todo, a ver si lo puedo explicar, en su carácter orgánico y estructural. O sea, aunque separa las cosas, las tiene perfectamente unidas. No es como el cardiólogo
o como el neurólogo, nada más que se centra en una cosa, sino que aunque te dice esto y te lo separa así, lo conecta con todo, ¿sí? A eso nos referimos con carácter orgánico y estructural, ¿sí? Lo establece, lo ordena como un sistema de doctrina, pero también de moral. Esto es básico. ¿Sí? Entonces, por eso se nos ofrecen la teología sistemática. No se preocupen, lo que puedan, léanlo ahí y tienen el regalito. O sea, pero sí tomen las notas, tomen sus notas, o como le están tomando fotos para irle avanzando. Y más importante, léanlas después. ¿Sí? Entonces, va ordenando esas verdades, esa actividad de Dios de revelar. Por eso escribimos ahí la actividad reveladora y salvadora de Dios. Cómo nos fue revelando, cómo Dios fue mostrando una cosa, ¿verdad? Y después mostraba la otra, y cómo todo eso se agrupa, ¿verdad? Y se agrupa de una manera ya integral. Entonces, por eso es tan importante la teología bíblica, se enlaza con la sistemática. O sea, una cosa nos va a llevar a la otra, y la otra no puede existir sin la otra. O sea, yo no puedo pensar en la teología sistemática si no tengo una buena teología bíblica, ¿sí? Que solamente se enfoque en lo que dice la palabra de Dios. Que lo hay mucho, cuando hay una teología sistemática que que está influida por el punto de vista, es bien difícil luego separar, decir qué tanto porcentaje de esto es teología bíblica y qué tanto de esto tiene que ver ya con un punto de vista o ya con un sistema teológico, ¿sí? O sea, hay libros de teología sistemática muy buenos, pero dices, todo tiene que ver con esto, todo el enfoque tiene que ver con esto. Sí, ahí está en la Biblia, pero aún ya descontextualizaste acá, ¿sí? No estás viendo este otro punto de vista. Por eso, siempre cuando, y esto luego así entre paréntesis o entre comillas, es importante que tengamos discernimiento cuando leemos, cuando vemos, cuando escuchamos una predicación. Miren, si siempre estamos escuchando lo mismo y a lo mismo, pues va a quedar todo ahí, y todas mis salidas, ¿sí? Toda la aportación que pueda hacer va a tener que ver solamente con eso, porque no estoy viendo otras cosas, ¿sí? Por eso hay quienes tienen, lo voy a mencionar, y dices, no, es que yo estoy así con la parte de, cada vez estoy más convencido de la teología reformada. Y dices, qué bueno que la estudias, pero ¿qué más lees? O sea, ¿estás viendo otros puntos de vista? No, bueno, no. Bueno, entonces es normal que todo tu pensamiento gire en torno a eso, porque no estás viendo otros ángulos. O sea, no estás viendo, en principio, estás viendo la Biblia de una manera filtrada, de una manera parcial. ¿Me explico? Y esto es muy común. Es muy, muy común. ¿Sí? Yo hace muchos años, no voy a mencionar su nombre, pero es un pastor que para mí yo lo respeto mucho. Está en México. Hay una muy buena relación con él y yo lo respeto mucho. Miren, se sabe, ¿sí? Él sabe. Y en alguna ocasión yo estuve platicando con él, porque luego a la hora de cuando él y yo nos ponemos a hablar son conversaciones muy largas, son de jarras de café, ¿no? Y sale un tema y se ve desde acá, porque él
sí es doctor en teología, él sí tiene un doctorado en teología, ¿sí? Teología y filosofía. Entonces hay unas conversaciones muy ricas, ¿no? A la hora, pero siempre te lo dice de una manera tan sencilla que tú no piensas que estás delante de un gigante, vamos a decirlo así, ¿no? Y una vez estábamos platicando de ciertos temas y me dice, ¿cuáles son tus fuentes de estudio? Yo le dije, pues esencialmente este. Ah, ok. ¿Has visto a fulano, sotano, dije, ni sabía que existían. Ahora sí que como aquellos, ¿verdad? Y del Espíritu Santo, pero ni sabía que había Espíritu Santo, dijeron, ¿verdad? En Éfeso. Pues yo ni sabía que existían estos. Dice, ok, dice, es que mira, y fue él me dijo esto. Es que está bien ese planteamiento que tú haces, pero, o sea, yo lo ubico y digo, todo lo que me estás diciendo tiene esta carga. Entonces, ¿qué me recomiendas? Mira, hay esto. Y él me regaló unos libros. ¿Sí? Me los mandó así de nuevecitos de paquete. Y entonces, a partir de ahí es como que, mira, te da a ver, hay esto. Ok, yo ya sé que esto es teología reformada y esto es teología dogmática. Trata de teología católica incluso. Trata de esto otro, trata de esto acá, ¿sí? Y todo eso hay que ponerlo junto, hermanos, para ustedes. ¿Sí? Entonces, la verdad, es mucho trabajo. Y la verdad en las Escrituras, ¿sí? Se nos da de manera viva. No es nada más una cuestión mental. ¿Sí? La Biblia no es un catecismo, y catecismo no es, yo me acuerdo cuando iba en la iglesia, catecismo es enseñanza, eso es lo que quiere decir, ¿eh? ¿Cuántos iban al catecismo? Los sábados en la mañana, ¿verdad que sí? Ya ibas allá con tu libretita y todo, y te encontrabas al montón de chamacos y te preparaban para hacer la primera comunión, ¿no? Sí, hacías y luego había algunos padres que eran medios picarones y hacías varias travesuras junto con ellos, ¿sí? La Biblia no es un tratado teológico, hermanos. O sea, es la revelación de Dios, métanse eso en la cabeza. No es lo que alguien dice de Dios, como un tratado, como un ensayo muy bien estructurado. Es lo que Dios dice de sí mismo, ¿sí? Entonces, la labor que tenemos, el trabajo que tenemos, y ya nos vamos para el final, el trabajo que tenemos o que se tiene dentro de la teología sistemática es precisamente sistematizar, es ordenar por temas, ¿verdad? Todo eso que nos dice la teología bíblica, irle dando forma, irle dando orden, ¿sí? Poniendo esto, ya sé, aquí me está hablando de, no sé, ¿verdad? De salvación. Entonces, por eso muchas veces hay muchos que o predican o enseñan casi, y sí, con muchos versículos bíblicos, pero porque lo vieron en una concordancia. ¿Sí? Hay muy buenas Biblias que tienen referencias, que tienen sus referencias y que te están llevando, no está diciendo lo mismo, pero que te está hablando del mismo tema, y eso es muy importante. ¿Sí? Son herramientas, ¿no? Y que tenemos ahorita, gracias a Dios, tenemos muchas herramientas que nos ayudan a sistematizar, a ver, este versículo en qué tema está, es este tema. Por eso debemos de tener mucho cuidado cuando decimos luego, no, pues es que Lutero se quedó bien corto. No, es que Calvino se quedó bien corto con esto, Arminio se quedó bien corto con esto. Hermanos, ellos no tenían todas las herramientas que tenemos nosotros ahorita. Brincos hubieran dado por tener 1/10 parte de eso. ¿Sí? Es decir, cuando Lutero quería, tradujo porque hizo su versión, ¿no? Pero él tenía que aprender hebreo y tenía que aprender griego, y sí, para lo que tenía ahí, y además
pues sabía el latín, eran expertos en latín. Entonces, pues aquí tengo la Vulgata, acá tengo estos 2 o 3 escritos que andan por ahí, y los voy a traducir, pero ellos no eran eruditos en el idioma. ¿Sí me doy a entender? Entonces lo entendí, pero bueno, el Espíritu Santo los ayudó. Entonces cuando decimos, bueno, es que aquí se quedaron cortos, pero vemos que las doctrinas esenciales están en lo que dice la Biblia, dice, muy bien, aunque se pudo haber quedado corto en esta área, aunque se pudo haber quedado corto en esta, ¿por qué? Como lo dijimos la vez pasada, porque no era un tema, no era un problema que se tenía que abordar en ese momento. Por ejemplo, en la época de Lutero, no tenía que hablar, no era necesario que defendiera, aunque él estaba muy metido con la doctrina de la transubstanciación, ¿sí? O sea, de la Iglesia Católica, pero ese no era el tema. De hecho, ese es un tema secundario, o de segundo orden, vamos a llamar. No es que no sea importante, pero no tiene que ver con la salvación. Pero cuando te están diciendo que la salvación tú la puedes comprar, o sea, como decía Tetzel, ¿verdad? Ustedes echan unas moneditas aquí, y cuando caigan esas monedas, el alma de su abuelita va a salir del purgatorio. Que el purgatorio fue un invento recaudatorio. ¿Me doy a entender? Entonces, en un momento en donde te vendían terrenos en el cielo, en donde el Papa acá aventando un montón de indulgencias, porque necesitaba un montón de dinero para terminar la Capilla Sixtina, ¿sí? Y tenía que exprimirle el bolsillo a todo el imperio. No hay otra forma de decirlo. Y de repente Lutero ve y dice, no, espérate, pero ya, bueno, hace 100 años ya se había dicho esto. Esto no coincide con lo que la Biblia dice. A ver, me voy a detener, ¿qué es lo que dice la Biblia? Oye, pues está bien hacer obras, pero no, la salvación es por gracia, por medio de la fe. ¿Sí? Entonces ahí es en donde empiezan a salir. Pero se quedó corto en muchas cosas. Entonces sí, me di a entender con eso, ¿no? Pero en todo eso que comenté, fíjense, ya hablamos de teología histórica, ya hablamos de teología de enfoque, ¿sí? Ya hablamos de puntos de vista, en todo eso. ¿Lo alcanzan a ver? Entonces, final. La teología sistemática busca la claridad lógica. Así de sencillo. Es tener ¿por qué? Porque otra vez, la teología es inteligible. Porque podemos razonar lo que dice la Biblia, ¿sí o no? Entonces, busca que tengamos esa claridad, ¿sí? De manera que podamos explicar todos los datos que tenemos ahí. O sea, de manera que podamos decir, esto está así, esto se trata de esto lo que quiere decir es esto, y no quiere decir esto, de una manera inteligible y poderla explicar. En esencia, esa es la función de la teología sistemática. Amén. Entonces, pues con eso llegamos al final de esta clase.